Hola a todos, no sé si va a contar aquí. Bueno, mi aportación en esta charla va a ser intentar hacer una aproximación un poco desde un plano un poco más a nivel territorial, tanto de La Cañada como de la Comunidad de Madrid. Me voy a basar bastante en un artículo que hemos colgado en el blog del proyecto Cañada, que intenta aglutinar todos los datos que hemos ido recogiendo sobre los desarrollos, sobre todo del sureste. Por eso me vais a permitir que lo siga bastante al pie de la letra, porque quiero ser bastante precisa, sobre todo con el tema de los datos. Bueno, esta es una imagen de La Cañada, no sé si habían puesto alguna imagen aérea. Como veis, tiene aproximadamente 75 metros de ancho y una longitud desde Coslada hasta Valdomingo de 17 kilómetros. En principio, lo primero que queríamos analizar era cómo la Comunidad de Madrid, a partir de los años 50, empieza a sufrir, empieza a suceder un crecimiento poblacional muy grande, que empieza a hacer que todas las ciudades y los pueblos de los alrededores se consoliden y se empiezan a trabajar y a funcionar de manera autónoma con respecto a la ciudad, y esto hace que empiezan a suceder algunas irregularidades que el Plan General de 1997 intentó, digamos, sobreseer, y sobre todo intentó que el crecimiento que estaba sucediendo de manera un poco incontrolada pues se controlase. El problema es que se basó principalmente en un crecimiento expansivo que generaba unos niveles poblacionales altísimos y ocupaba unas extensiones de terreno muy grandes. Aquí podemos ver una comparativa de 1957 y 2007 de una zona de La Cañada. Como veis, efectivamente sí que se puede apreciar, no sé si lo veis. Esto es La Cañada. En la imagen del año 57 pues efectivamente no está ocupada, y aquí ya aparece toda la ocupación, pero si veis, todo el entorno viene siendo cruzado no solo por La Cañada, sino por los nuevos desarrollos, por las infraestructuras, por los planeamientos que se van a prever, incluso por dotaciones y servicios de los propios ayuntamientos colindantes. Entonces, no se puede decir exclusivamente que La Cañada haya generado irregularidades, sino que han sido muchísimos agentes, incluyendo todas las administraciones y el Estado, los que se han apoderado de espacios públicos no solo pertenecientes a La Cañada, sino también al Parque Regional del Sureste. Esta imagen viene a aglutinar un poco todos los desarrollos que planteaba el plan de 1997, que prácticamente todos, excepto el de La Tayuela, que es ese, tienen carácter residencial, y como veis la mayoría se sitúan colindando con la Cañada Real Galiana y en el sureste. Aquí más o menos se puede apreciar el estado actual de estos desarrollos. Los que están en azul, que son prácticamente los del norte, tienen desarrollado entre un 80 y un 90% de las viviendas que se plantearon en origen. Los que están en verde tienen desarrollados aproximadamente entre un 30 y un 50% de las viviendas que se plantearon, y el resto no tienen desarrollado ninguna de las viviendas. Luego están los aijones, los berrocales y Valdebebas, que están desarrollados a nivel urbanístico. Esto significa que ya han desaparecido el medio natural, están desarrolladas las calles y las farolas, están todos los servicios y todas las redes, pero no hay viviendas y no hay ninguna previsión de que vaya a suceder en el corto plazo. Esto es un ejercicio un poco de imaginación que hemos hecho para ver cómo se está llevando a cabo este planeamiento, porque si veis, lo que se ha hecho ha sido recortar todos los desarrollos propuestos para el Parque Regional del Sureste y sustituirlos sobre el anillo de la M30. El anillo de la M30 se compone de 7 distritos que aproximadamente cada uno tienen unos 150.000 habitantes, y con lo cual la población de dentro del anillo es aproximadamente de 1.050.000.
Como veis, si superponemos estos desarrollos al anillo de la M30, no solo tiene una superficie muchísimo mayor, lo cual indica la desproporción existente, sino que además tienen una población de 1/3, porque los habitantes potenciales de esa zona son unos 500.000. Y además se pretende que el plazo de ejecución de todos estos desarrollos sea 8 años, cuando la ciudad consolidada ha tardado aproximadamente unos 5 siglos en generarse como está, ¿no? Eso es un ejemplo de la desproporción que nosotros apreciamos. De todas formas, dentro de los... Bueno, volviendo un momento a esta imagen. Dentro de la mala previsión que nosotros consideramos que tiene el plan de 1997 y sobre todo que está basado exclusivamente en un crecimiento expansivo que se ajusta a las condiciones del mercado en ese momento concreto, pero que no es evolutivo, no tiene capacidad de adaptarse a las condiciones del mercado actualmente, pues sí que se pueden apreciar algunas diferencias entre unos desarrollos y otros. Por ejemplo, los 3 desarrollos que están más consolidados, en primer lugar, tienen una proximidad a la ciudad consolidada muchísimo más cercano. En segundo lugar, tienen un tamaño bastante más razonable que los desarrollos que se están proponiendo en el sureste. No solo a nivel de propuesta de número de viviendas, sino también a nivel de superficie. Por otra parte, los desarrollos de las infraestructuras se plantean en continuidad con la ciudad existente, de manera que aumentando la capacidad o simplemente prolongando las vías se les da servicios a las zonas. Lo que no ocurre en los desarrollos del sureste, que necesitan unas infraestructuras ex professo. Y por último, como hemos dicho, tanto a nivel de población como a nivel de superficie y también a nivel dotacional y de servicios, se plantea todo de una forma más equilibrada con respecto al número de habitantes que se prevén. Bueno, aquí, aunque se ve bastante poco, aquí estuvimos intentando aglutinar todos los datos que existen sobre el desarrollo de los distintos PAUs. Esto se saca directamente de Munimadrid y está por fechas. Lo primero que hemos observado es que todo este planeamiento comenzó entre 2004 y 2006 y todos ellos tienen un desarrollo supuesto de 8 años, aunque en realidad muchos se han quedado en la aprobación inicial o definitiva y se están realizando modificaciones, ¿no? Casi todos, excepto el de Vallecas, que puede ser por eso que se haya conseguido desarrollar de una forma más sencilla, son una única unidad de gestión. Y prácticamente ninguno se ha desarrollado a nivel de residencial. Solo, como veis, en Sánchez Vallecas, que de 28.000 viviendas previstas tiene aproximadamente 16.000 construidas con licencia de primera ocupación. Y además este dato de la licencia de primera ocupación va variando, incluso va menguando con los años, porque algunas que lo tenían ya no cumplen las condiciones. Entonces vemos que existe unas viviendas potenciales de 142.000, lo que significa aproximadamente unos 519.000 nuevos habitantes para el sureste de Madrid, cuando en realidad se han desarrollado 16.000 viviendas y quedan sin vender solo en el PAU de Vallecas, que como hemos dicho son 28.000, quedan sin vender aproximadamente 17.000 viviendas. Esto significa que no tenemos muy claro si estos nuevos desarrollos están respondiendo a unas necesidades reales de la Comunidad de Madrid, tanto a nivel de mercado como de población, ¿no? Por otra parte, también hay que destacar que lo que es en la ciudad consolidada, en el centro de Madrid, en esos 7 distritos que hemos mencionado, existen aproximadamente unas 50.000 viviendas vacías, lo que empieza también a poner de manifiesto que quizás se tiene que plantear otro tipo de urbanismo, ¿no? Que no considere exclusivamente el crecimiento expansivo, sino que empiece desde dentro, ¿no? Por otra parte, nos parece también bastante indignante el deterioro medioambiental que sufren todos esos entornos, especialmente en el sureste, cuando
como hemos dicho, el futuro de estos desarrollos es incierto, pero esos terrenos que ya han sido allanados, aglomerados, se les han hecho las zanjas para todos los redes y servicios, van a quedar ahí como cementerios vivos de hormigón, pues no sabemos por el tiempo que van a estar latentes, ¿no? Especialmente con la situación actual. Bueno, este plano intenta aglutinar un poco la situación global. Por un lado está la cañada Real Galiana, que está dividida en los sectores, que va, a ver, lo llevo desde allá arriba hasta aquí abajo. Por otro lado están los distintos desarrollos que pertenecen tanto a la al Ayuntamiento de Madrid como a Coslada como a Rivas, y están colindando con el Parque Regional del Sureste. Como veis, todos los planes, lo único que han tomado como característica común y de solución de continuidad, a excepción de este viario que se insinúa ahí, es que cuando lindan con la cañada Real Galiana, lo hacen aglutinando todas las zonas verdes de las que tienen que disponer para generar una barrera frente a la cañada, con lo cual estamos no solo no estamos integrando a los habitantes de esa zona, sino que estamos creando una barrera de aislamiento todavía mucho mayor. Por eso nosotros, en definitiva, lo que pensamos es que se debería plantear un urbanismo que se replantease este crecimiento expansivo basado sobre todo en un modelo especulativo, intentar conciliarlo muchísimo más con la ciudad consolidada y con el entorno medioambiental en el que se encuentra, y sobre todo ver cómo podemos plantear esta paradoja que existe de 40.000 personas viviendo en una situación por lo menos de abandono con respecto a las administraciones públicas, ya no solo muchas veces en situaciones precarias, sino solo exclusivamente de abandono, no tienen ningún tipo de servicio y han sido ignorados durante más de 40 años por todas las administraciones, cuando todos estos PAUs tienen unos desarrollos potenciales de vivienda gigante que han quedado completamente sobredimensionados y que van a quedar en desuso en un número altísimo. Por eso pensamos que estos momentos como el que estamos viviendo ahora, que es un momento de crisis total en todos los niveles, a lo mejor es justo el momento en el que se deben empezar a mover los cimientos del urbanismo que hemos estado desarrollando hasta ahora en nuestra ciudad y replantearnos que se puede hacer de otra forma, ¿no? Intentando conciliar los valores medioambientales con los valores sociales y las necesidades reales de crecimiento, y sobre todo que sea un urbanismo adaptativo a las distintas situaciones que se van produciendo. Básicamente con esto resumo un poco el artículo, pero si os lo queréis ver, los datos están allí y también en la web del Ayuntamiento de Madrid.